Vamos a adentrarnos en la cronología de un auténtico fantasma. Un asesino en serie que durante más de una década estuvo aterrorizando Estados Unidos sin que nadie, absolutamente nadie, supiera su nombre. Hablamos de un hombre metódico, escurridizo, cuya historia, la verdad, desafía todo lo que creemos saber sobre los depredadores en serie. Todo empieza, o más bien todo termina, en marzo de 2012. Estamos en Anchorage, Alaska. Desaparece una chica, Samantha Koenig, una barista de 18 años, y esto lleva a la detención de un hombre. Su nombre, Israel Keyes. Para la policía en ese momento parecía un caso terrible, sí, pero localizado. Un crimen aislado. Pocos se imaginaban lo equivocados que estaban. Pero claro, en cuanto empiezan los interrogatorios, el FBI se da cuenta de que este no es un delincuente común, para nada. El hombre que tienen sentado delante es un depredador increíblemente prolífico, un fantasma, literalmente, que había ido dejando un rastro de víctimas por todo el país sin que nadie se hubiera dado cuenta. Y poco a poco, la terrible verdad empieza a salir a la luz. El FBI consigue vincular a Keyes con al menos 11 asesinatos. Ojo, al menos 11, porque él mismo llegó a insinuar que la cifra real era mucho mayor. Así que tenemos 11 víctimas confirmadas y un número desconocido de fantasmas que a día de hoy siguen sin nombre. La pregunta que surge es evidente. ¿Cómo es posible que alguien así actuara durante tanto tiempo sin ser detectado? Pues la respuesta está en el contraste, en el brutal contraste entre su vida pública y su aterradora identidad secreta. Es que Keyes llevaba una doble vida en toda regla. De cara a la galería era el contratista, un veterano del ejército, ¿sabes?, con su propio negocio de construcción en Alaska, un vecino normal y corriente. Pero en las sombras se convertía en el asesino, un tipo que enterraba arsenales por todo el país, que acechaba a sus víctimas completamente al azar y que además utilizaba su trabajo como coartada perfecta para viajar y matar. Y aquí es donde su método se vuelve, de verdad, escalofriante. Hablamos de los famosos kits de asesinato. Atentos a esto. Años, y digo años, antes de cometer un crimen, Keyes viajaba a un sitio cualquiera, enterraba un kit con armas, dinero, herramientas para deshacerse de los cuerpos y se iba. Cuando le entraban las ganas de matar, solo tenía que coger un avión a la ciudad más cercana, alquilar un coche, desenterrar su kit y actuar. Viajaba limpio, sin nada que levantaran la más mínima sospecha. Si seguimos la cronología que ha reconstruido el FBI, tenemos que irnos bastante atrás en el tiempo, justo a cuando dejó el ejército. Todo apunta a que su carrera de asesinatos empezó allí, en el estado de Washington. Vale, pues poco después de licenciarse del ejército, en julio de 2001, comete su primer homicidio conocido. Y desde ese año hasta 2006 se cree que asesinó al menos a otras 4 personas en Washington, entre ellas una pareja y otras 2 personas cuyos cuerpos al parecer arrojó a un lago. Y ojo, porque aquí hay un detalle clave, ninguna de estas víctimas ha sido identificada. Keyes lo que buscaba era precisamente eso, el anonimato, que las desapariciones pasaran totalmente desapercibidas. Y desde luego en esos primeros años lo consiguió. Llega 2007 y Keyes se muda a Alaska. Uno podría pensar que para sentar la cabeza, ¿no? Pues todo lo contrario. Convierte su nuevo hogar en su base de operaciones para llevar el terror, ahora sí, a escala nacional. Y para que nos hagamos una idea de lo aterrador y aleatorio que era su método, vamos a fijarnos en uno de sus casos mejor documentados, el asesinato de Bill y Lorraine Currier, en Vermont. El caso de los Currieres, que es el ejemplo perfecto de cómo actuaba. A ver, Keyes no tenía ninguna conexión con Vermont, ninguna, ni con la pareja por supuesto. Voló desde Alaska hasta Chicago. Desde allí, condujo más de 1.600 kilómetros. Llegó, eligió su casa al azar y usó uno de esos kits de asesinato que había enterrado allí, 2 años antes. Esa desconexión total, esa falta de relación geográfica o personal, esa era su firma. Y con esto volvemos al principio, de vuelta a Alaska, a febrero de 2012. Volvemos al crimen que, sin él saberlo, iba a ser el último, el que acabaría con todo, el secuestro de Samantha Koenig. Y es que, como dice el propio FBI en este comunicado, la planificación lo era todo para Keyes. Era un tipo paciente, súper organizado y extremadamente cuidadoso para no dejar ni el más mínimo rastro. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué salió mal? ¿Cómo es posible que un asesino tan sumamente metódico acabara siendo capturado? Pues en una palabra, la arrogancia. Por primera vez en toda su carrera, Keyes rompió sus propias reglas. Porque después de asesinar a Samantha Koenig, pidió un rescate y empezó a usar la tarjeta de débito de la chica. Su motivación ya no era solo el placer de matar, ahora también era el dinero. Y ese fue el error fatal que dejó un rastro. Claro, ese rastro digital fue su perdición. La policía solo tuvo que hacer una cosa, seguir el dinero. Las retiradas en los cajeros las llevaron de Alaska a Arizona,
luego a Nuevo México y finalmente a Texas. Allí, el 13 de marzo, fue detenido. Su reinado de terror, por fin, había terminado. El arresto de Keys fue sin duda el principio del fin. Pero lo curioso es que la investigación se detuvo de una forma casi tan abrupta como sus crímenes y dejó un montón de preguntas en el aire. Porque menos de un año después de ser detenido, el 1 de diciembre de 2012, Israel Keyes se suicidó en su celda de Anchorage. Se acabó. Nunca llegaría a haber un juicio. Nunca sería condenado. Se aseguró de que él y solo él tendría la última palabra. Y se llevó todos sus secretos a la tumba. Pero, a pesar de su muerte, que nadie piense que el caso está cerrado. Ni mucho menos. El FBI a día de hoy sigue pidiendo la colaboración ciudadana. Siguen buscando pistas sobre sus viajes, intentando identificar a todas esas víctimas que continúan sin nombre para poder dar, por fin, un poco de paz a sus familias. Y así terminamos, justo con la pregunta que todavía hoy sigue persiguiendo a los investigadores y, por supuesto, a las familias de personas desaparecidas por todo el país. La pregunta es, ¿a cuántas personas más llegó a asesinar Israel Keyes? Una pregunta que muy posiblemente nunca llegue a tener respuesta.